9:25, amigos y amigas. Estuvo de gira mágica y misteriosa ayer por la noche, no porque salió de joda, sino porque estuvo haciendo actividades políticas, ya que además de ser actual diputado, expresidente incluso de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora es candidato, tercer candidato por la lista de Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires que encabeza Florencio Randazzo para las elecciones de octubre. Me refiero a Emilio Monzó, que está con nosotros. ¿Qué haces, Emilio? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Para pasar un tema tan entretenido y tan romántico como el anterior, hablar de la política argentina se me tiene que caer a pedazos. Porque todo. Este programa... Tengo un voto de lo que vi anterior. Ah, bien. Lejos, holgado. ¿Cuál es tu voto? El último. ¿El de Diego? Sí, claro, sí. Y se corta solo. Tiraste esa... Es que me quiebro. Cada vez que lo escucho a Diego decir eso, me quiebro. Te destruye. No te podés no quebrar. Final. No te podés quebrar. No, es terrible, es terrible. No, pobre Sandro y todos los otros muy sí, buenos. Pero... Sí, eran buenos, pero bueno, en comparación con el Diego, claro, no hay nada que hacer. Impresionante. No hay nada que hacer. ¿Vos sos un tipo romántico? Muy romántico. Y fanático del Diego. El Diego cuando gana en el 86, uno lo va perdiendo empieza a ser más aburrido. Hoy soy un amargo tremendo. Sí. Pero en ese momento era un apasionado de Maradona y cuando en el 86 gana, viene a Argentina y me voy a la casa de él a las 8 de la mañana el otro día, ahí en Devoto, en Cantito 4500, en la casa original. Seguro Le Habana. Ahí. Y me quedo me quedo a hacer guardia y a las 3 de la tarde tengo una foto espectacular. A las 3 de la tarde sale medio dormido de la siesta y bueno, obviamente yo tendría 19 años, una cosa así, me saco una foto, para mí era Dios en ese momento, tengo una foto. Genial. Pues lo vi varias veces más, pero en ese momento con el fanatismo de pibe, fue un evento único. Y mi viejo, hasta que falleció, tenía en el consultorio la foto grande de mía con Diego. Recién buenísimo. Levantado, ¿no? Espectacular. Hermoso. Así que soy fanático de Maradona y muy romántico también en la vida. Mirá qué bien. Ese es el momento, ¿no? Cerró todo el bloque, ya podemos cerrar la encuesta. Emilio Monzó, un romántico. Sí, pero... Está muy bien. No quiero influenciar en la encuesta. No. Para la gente debe hacer algo parecido. Debe haber ocasionado algo parecido. Vos seguís, hasta hace mucho estás en pareja, ¿no? Sí, y amo con todo a mi mujer. Qué jugador, mirá cómo sí, totalmente. Totalmente. Un jugador que sabe lo que tiene que hacer. Menos mal, ¿no? Porque si te decía, me separé ayer. Como era un desastre. Esta la pegada. Sí, igual sabía que era. No, espectacular. Pero ¿hace cuánto estás? Y 20 años, por lo menos. Pero fue la mujer que siempre soñé en mi vida y dimos vueltas, o dio vuelta a ella. Yo siempre tuve muerto. Y me costó mucho. ¿De dónde la conocías? De mi pueblo. Es de un pueblo de al lado. ¿De qué pueblo? Ella es de Tres Algarrobos y yo soy de Carlos Tejedor. Y la conocí porque era compañera de mi hermana. Y desde ese día le dije a mi hermana que algún día me iba a casar con ella. Pero la puse en un altar demasiado inalcanzable y esas cosas absurdas. No te tenía fe. No me tenía fe. No te tenía fe. Mirá que era encarador, todo, pero ahí la puse muy arriba y tardé años hasta que fui intendente municipal en el 2004, 2003. A pesar de ser un pueblo chico, yo cuando fui intendente de Carlos Tejedor creía que era intendente de Manhattan. Fue como un tema en mi autoestima tremendo, porque venía perdiendo todas las elecciones. Y cuando ganó la primera, sentí que me llevaba... Y de hecho fue un punto de inflexión hasta ahí, porque esa seguridad me permitió también mi crecimiento político, pero esa seguridad también me permitió decirle a mi mujer actual, por teléfono, después de muchos años... Me llamó para saber si estaba en el banco suplente y yo estaba siempre corriendo en la línea de cal ahí para entrar. Y directamente me tiré y le dije, mirá, hace 20 años que estoy muerto con vos, que estoy enamorado, que quiero proyectar, tener una familia, pum, y acá estamos. Mirá, qué bien, o sea, ella te llamó, vos le blanqueaste. No, y le corté por teléfono. ¿Cómo? Ahí, sí, le dije todo y corté. No, un genio. Lo que no pude decirle, pero la hice bien, pero qué sé yo. O sea, fue espectacular. Dijiste todo y de ahí ya te desbordaste, digamos, no pudiste más. Sí, pero estaba tan bien, en serio que me sentía tan seguro que le corté. Y por supuesto me llamó a la semana y me dijo, ¿cómo me vas a decir todas estas cosas? No es de caballero.
y no continuar hablando. Bueno, cuando ahí me la dejó picando, ahí Bien. se fue y le dije exactamente eso y bueno, somos muy felices. Yo me había casado, tenía 2 hijos, tengo 2 hijos grandes, varones de 32 y 30 años. Y con mi mujer actual tengo 3 hijas. Hoy tenemos una familia bien ensamblada, bien conformada. Es decir, que los 5 hijos son los 5 hijos de los 2. La madre, mis hijos, todo ensamblado con mi mujer y una familia, una linda familia. Bien. Una linda familia. Bien. Una tira de polka, el intendente de tu corazón. Sí. No, muy romántico, muy romántico. Totalmente. Muy romántico. Mirá qué bien. Bueno, Pero está bueno. Este Está costado bueno. romántico de Emilio Monzó. Te tengo que sacar del romanticismo, de ese lugar maravilloso, y llevarte a la trepidante actualidad argentina. Al barro. Al barro. Al barro. A ver, primero una caracterización para que desarrolles. ¿Cuán débil está Javier Milei hoy? Si es que crees que está débil, porque la pregunta está incluyendo algo ya. Sí, tiene una debilidad de origen, que tiene 2 debilidades de origen y que son difíciles de superar. Una debilidad que tiene que ver más con su personalidad, con su euforia desmedida, con su inestabilidad y que en momentos de crisis ese punto es un punto al que hay que prestar mucha atención. Y la segunda debilidad, porque son de origen las 2, lo que pasa que en la crisis es donde uno más observa estos puntos. La segunda debilidad es el desconocimiento de la función pública, es decir, de la función que él está ejerciendo, en este caso nada más y nada menos como presidente de la Nación. Entonces, esto que es de origen hoy en una derrota electoral, con problemas económicos, con crisis que dentro de un gobierno se magnifican. Cuando a mí me ha tocado estar en esos lugares muy relevante creo que la mirada y la observación del conjunto hacia una sola persona es un momento muy complicado y la expectativa que hay sobre la solución de los problemas sobre tus propias decisiones. Entonces ahí es donde tengo mis dudas y se evidencian en la reacción y en la acción que tuvieron posterior a la derrota de la provincia de Buenos Aires. Te diría, con la acción y la reacción de todo su trayecto, pero las cosas que estos síntomas quedaron desnudos el día de la elección o el día lunes. Elección que ya muestra y demuestra el desconocimiento no solo de las políticas de Estado o de lo que es un gobierno, que es mucho más que el nicho económico, ¿no? Amartya Sen, el economista indio que tiene Nobel de Economía, dice que la economía anclada desde una visión netamente económica solamente la pueden tener las personas dementes, dice él, o una cosa parecida. Dice, la economía tiene que ser una cosa mucho más integral. Y me tomo de eso, que es uno de los problemas que tiene en su mirada casi muy sesgada desde ese lugar, a una tensión que se le agrega y que es muy miserable porque es una tensión donde aflora todo lo feo del ser humano, que es la tensión electoral. Vos venís gobernando y cuando se te atraviesa adentro de tu gobierno la tensión electoral, ahí lo que se disimulaba en el objetivo de la función pública, un interés muy particular. Esos intereses particulares surgen en estos años. Y esto se manejó muy mal. La tensión electoral terminó siendo el fin de un siglo y el comienzo de otro, un siglo destructivo a casi una autofagia del propio gobierno. Hoy vivimos una autofagia, porque en este siglo y este proceso de destrucción, en todo sentido, destruyó sus
aliados quiso destruir, vamos a poner la palabra porque la desintegración no le ocurre, sino que termina separando. Pero trató de destruir cualquier persona que sea opositora, sea un artista, sea un periodista, sea un científico, sea un docente, sea un político. Y comenzó destruyendo los aliados en un Congreso de la Nación que tenía mayoría, después sus socios, terminó destruyendo algo más que su socio, que fue el propio PRO. Para mí hay un punto de inflexión en el triunfo pírrico en la ciudad de Buenos Aires frente al PRO. Fue un triunfo de una satisfacción más personal y emocional que política, porque ahí perdiste quien era la norma ISO de que vos podías hacer las cosas de manera seria. Cuando corres al PRO, cuando corres a Mauricio Macri, después no importa lo que hace Mauricio Macri o no, pero fue indigno el tratamiento que hizo con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero fue un punto de inflexión para que observen el resto de los socios. Dicen, si a Macri y al PRO, que actuó de esta manera, a los Penato, que se puso las leyes al hombro. Claro, que les votaron todo, la compañía. La rompieron. Les rosquearon en el Congreso todo, a favor. Le llevaron con la experiencia que tenían, la inexperiencia de sus diputados. Se les hubiera caído las leyes si no hubieran estado estos actores. Claro. Al observar eso, ahí generó una preocupación aún mayor de los de Loredo, que terminaron en la misma situación, de los Valdés, que terminaron en la misma situación en su gobierno de Corrientes. Y todo esto tiene que ver con la otra parte que acabamos de decir, es decir, con su personalidad. Porque si no mirás esa que es incómoda desde la políticamente correcto hablar sobre el estado emocional de la persona que gobierna, pero es lo que debemos hacer a la hora de votar. Primero observar eso y después observar las ideas que predica. Porque las ideas que predica cuando llegues al gobierno, si no tenés estabilidad emocional, es muy difícil, por los diferentes intereses que hay sobre este lugar, poder equilibrarlos. Entonces, cuando llega al gobierno, lo que hace, y esta secuencia que hablamos política, tiene que ver con sus propias inseguridades, producto de esto que acabamos de decir. Entonces, hoy tenemos un presidente de la nación muy inseguro, me decías, ¿cómo lo ves? Muy inseguro, todo ese insulto permanente, 1000 y pico de insulto a dirigentes políticos, artistas durante un año. Sí. Esa manera de denostar o esa supremacía moral frente al otro, esa intolerancia frente a la crítica, porque la verdad que es bulímico, porque la crítica la vomita enseguida sobre las redes, la expulsa sobre las redes y no se nutre de nada de ellos. No procesa nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, esta persona, la reacción que tiene luego de la elección es verdad lo que dice. Hoy tenemos el jefe de gobierno de nuestro país es Karina Milei. Nuestro presidente es Javier Milei. Nosotros votamos a Javier Milei. La jefa de gobierno, la que nos gobierna, la jefa de Estado en Argentina es Karina Milei. ¿Y cuál es el problema de eso? Entonces, el problema es, ¿qué es lo que te está evidenciando? Su propia inseguridad hace que apele a su hermana sin experiencia para que sea la jefa del gobierno de la República Argentina. Es su propia inseguridad. ¿Y cómo va a estar Karina Milei sin haber transitado un día de política, sin conocer biográficamente a los actores? Porque la biografía a vos te ayuda a una relación inmediata y una rapidez y te genera la confianza de ese conocimiento del otro para llegar a un acuerdo político. Ella entra en un mundo como cualquiera que entra a trabajar en un lugar y desconoce, tarda años en pagar el derecho de piso, empezar a conocer los actores y crecer en ese lugar. Karina entra nada más y nada menos que a ser la jefa de Estado de la Argentina. ¿Qué le produce a Karina Milei?
lo mismo, incertidumbre, temores, miedos. ¿Qué haces? ¿De quién te rodeas cuando tenés esas inseguridades? Primero, ¿quiénes la rodearon? Lo marginal de la casta. Lo que ellos critican como casta, lo que la casta descartaba, vio inteligentemente que la persona que tenía miedos pero que manejaba el poder era Karina Milei. Fue y la rodeó a Karina Milei. Es decir, que la marginalidad de la casta hoy está rodeando a Karina Milei. ¿Y qué hace la marginalidad? La marginalidad va a cuidar celosamente que no ingrese nadie con volumen político porque es en desmedro de su propio poder. Entonces, la reacción del día lunes es el Ministerio de Interior ocuparlo con un buen pibe, debe ser porque lo conozco, con alguien que trabaja para Guillermo Franco. Pero la vacancia más importante del día lunes era el Ministerio del Interior. ¿Para quién? Para alguien de volumen político que pueda, desde ese lugar, revertir los acuerdos con los gobernadores. Claro, pero ojo, pero ellos saben que esto puede ocurrir, que la demanda lógica después de ese resultado es que en ese lugar esté una persona con experiencia. ¿Qué hicieron? Lo ocuparon inmediatamente con alguien que no trascienden para que eso no ocurra. Entonces, estamos en una situación muy difícil, porque ante la crisis lo que observamos es que es más endogámico el gobierno nacional. Y la endogamia, recién hablábamos, cuando te desangelás, y hoy Milei está desangelado, porque además tiene una contradicción. Electoralmente, una persona frente a la digestión pesada que dejó el gobierno anterior, porque esta es una realidad y la dirigencia política es responsable del lugar, y me hago responsable de lo que me toque, cuando llegó Milei al gobierno. Uy, me fui. No, está bien. Estabas haciendo la conclusión de por qué la situación para vos de Milei es una situación de debilidad. Claro, entonces, digo, llegan esta... no, pero quería concluir con algo que me fui. Bueno, vamos con otra cosa, porque venía bien igual, la explicación y se entendía bien, sí. Acerca de cómo se terminó con Karina Milei como jefa de gobierno y Milei como presidente. Ahora, de esto que vos contás y que describís también y haces una síntesis de cómo se llegó a este lugar y de cómo esa marginalidad de la casta rodea a Karina Milei y defiende su lugar, surge una pregunta inmediata. ¿Qué es el estado actual de una palabra que se está usando mucho y es el de la gobernabilidad? ¿Cuán importante es la gobernabilidad en este contexto y cuál es la dimensión de la gobernabilidad que hoy vos crees que tiene el presidente? Es exactamente lo mismo. Me quedé muy dolido que no haya terminado ese desarrollo anterior que venía bien. Pero no venía divino. Venías divino. No. Bueno, pero es más o menos lo mismo, la gobernabilidad. Está, ya la agarré porque no podía no cerrarlo. No podía porque si no, no puedo seguir con la próxima pregunta. Entonces, mira, cortamos, pegamos, recuperamos la parte anterior y cerrás el concepto. Seguimos, dale, después te lo pregunto. Dale. Lo de desangelado, habíamos hablado. Sí. Ese es el punto que me quedó pendiente. Sí. Que cuando se desangela un dirigente político, como es en este caso Javier Milei, y ojo con eso de desangela, porque comienza a desangelarse cuando, ahí está el punto, cuando tiene una contradicción entre la persona que fue el atractivo que comienza a ser hoy contraproducente. ¿Qué quiero decir? Cuando la gente vio a una persona bastante eufórica con una motosierra arriba del escenario y decía, les voy a cortar la cabeza y recortar a toda la casta, la gente y especialmente la juventud, porque es un impacto emocional y atractivo, sí, claro. Es decir, para cualquiera, eso penetró en las redes, penetró en todos los lugares y votamos a la persona con las motosierras. Y entró esa persona con la motosierra, con el insulto, con el agravio, con la motosierra, el insulto, el agravio, la motosierra, la destrucción, destruyó absolutamente todo lo que pudo destruir. Y hoy se ve que los consultores, con alguna lógica, le han dicho hace 3 meses
si seguís con los insultos y si seguís con la motosierra, me parece que nos va a ir mal. La gente ya comenzó a reclamar que dejes la motosierra, ya estás tocando los músculos, ya es más sensible y la gente quiere empezar a tener un presidente con buenas formas, de mejor lenguaje y sin la motosierra. Ahí cuando le sacan, lo ponen a leer, pero que lo que pasa es que lo tenés que hacer, cuando lo ponen a leer y le sacan la motosierra y la euforia, para el electorado dejó de ser atractivo y comenzó a ver quién es Milei sin la motosierra. Claro. Y acá es donde tenemos el problema. Entonces ahí comienza a desangelarse el fenómeno, el eufórico, el descontrolado, el de la motosierra, el que iba a matar a todos, iba a romper la casta, ese se terminó apagando. Y que hay necesidad de apagar esa motosierra. Este es el punto. Claro. Ahora, cuando vos tenés estas dificultades, se resuelven agregando volumen al gabinete. Es decir, vos tenés que complementar con el gabinete. Ahí entra en parte lo de la gobernabilidad. Claro, porque vos siempre tenés que... En el gabinete lo que complementás son tus defectos. Es decir, los miembros que vienen a tu gabinete, yo siempre hablo de leales y de los que vienen legitimados, pero dejemos de lado los leales, porque los leales lo que te hacen sentir es bien. Y el riesgo de los leales es que te llevan a disociarte con la realidad, porque el leal está en el lugar justamente por ese motivo. Porque si te cuentan las cosas que están... Claro, pero si te cuentan las cosas que están mal, el leal puede correr riesgo de de dejar su cargo. Entonces el leal está ocupado porque vos estés todo el día de buen humor, porque esa es la garantía de su lugar. Uh-huh. Ahora, el que viene con algún prestigio siempre mira a la sociedad por su propio prestigio y es el que te ata permanentemente a que vos no te disocies de ese lugar. Ahora, además, el que viene legitimado y el que viene con autoridad generalmente complementa nuestros defectos. Todos tenemos defectos, todos, miles. Cuando gobernás tenés que ser muy consciente dónde están esos límites y tenés que agregar al gabinete quien te complemente en tu propio defecto. Hoy, evidenciado los defectos de Milei, tendría que haber reaccionado después de la elección, ni hablar con el Ministerio del Interior, pero con otras áreas también, incorporando gente que oxigene. Cuando vos no tenés el oxígeno, porque vos perdiste este feedback con la sociedad, cuando perdés eso, tenés que ingresar volumen que te oxigene el gabinete. Y esto no lo estamos viendo. Y entonces, a partir de toda esta descripción muy puntillosa que nos hiciste, ¿cuán preocupado estás? Yo estoy preocupado, y a vos te consta, desde el primer día. Y mi preocupación también trasciende, y lo hemos hablado mucho, al fenómeno de Milei, que es un fenómeno excepcional y extraordinario de nuestra sociedad, pero es un fenómeno mundial. Hoy da miedo el mundo. Estamos al borde de una guerra, estamos con Rusia sobrevolando todos los países de la OTAN limítrofes con este país. Estamos con Trump del otro lado para compensar esta situación, que ya es un Trump que no respeta en el país que hemos tomado como modelo de la democracia y la república. Tenemos un presidente de la nación que la vulnera diariamente. Uh-huh. Sí, lo de Jimmy Kimmel esta semana. Lo de Jimmy Kimmel fue tremendo. Tenemos un conflicto muy grave en Medio Oriente. Tenemos una China que está despierta y que está observando toda esta situación sin intervenir tanto militarmente, pero sí estratégicamente en toda la zona de Asia. Tenemos un mercado y un capitalismo con serias dificultades desde que China ingresa en la OCDE a la globalización mundial, en donde nosotros tenemos costos que arruinan las industrias nacionales, que por eso también reacciona Trump. Por eso el caso de Milei es contradictorio. Trump es su líder político y es un líder político que trata de proteger la industria de Estados Unidos, y nosotros tenemos un líder político que admira a Trump y que hace todo lo contrario en Argentina. Pero ojo con el mundo, ojo con las redes sociales, ojo con estos fenómenos que están poniendo en riesgo, o por lo menos en crisis,
lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, que son las instituciones de la Revolución Francesa, que hoy son lentas, que no generan una respuesta rápida a una demanda ficticia que tiene la sociedad, especialmente la juventud, de soluciones rápidas. Esto genera un conflicto permanente, mucha incertidumbre, con los chicos con falta de referencia, con el mundo líquido, como dice Bankman, que estamos viviendo. Esto es un mercado muy fácil para los populistas, para soluciones simplistas, y especialmente para los populistas que apelan a emociones negativas, al odio, al resentimiento, que eso erosiona también los pilares de este sistema. Hoy en las redes sociales es mucho más fácil tener la atención en tanta dispersión o en esta infoxicación, como dice Churjan, insultar al otro, que tener una posición de consenso y de acuerdo. Si yo hablo de diálogo y de consenso, el rating de este programa comienza a bajar, y si yo insulto a media Argentina, mañana somos titulares en todos los lugares. Y tenemos rating. Definitivamente. Es así. Estamos con el diputado nacional Emilio Monzó, también candidato en la elección de 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires. Pensaba algo, dentro de un ratito Juli va a estar haciendo la recomendación de una serie que es extraordinaria, que se llama Mussolini. Sí, que es el hijo del siglo. El hijo del siglo, una locura total. La serie arranca, lo cito simplemente por esto que decía Emilio recién. La serie arranca con Mussolini hablando, en realidad el personaje de Mussolini, no el Mussolini real, el personaje, diciendo: en nosotros encuentran una salida para sus rencores, un escape de su mortificación, sensación de impotencia, una repentina y milagrosa esperanza de revertir su insatisfactorio destino, ¿no? Está vinculado con esto que vos estabas diciendo. Juli. Emilio, en toda esta descripción que hacías de Milei y de su hermana y de cómo labura su gabinete, a mí es un personaje que últimamente me da mucha curiosidad, su razón de ser y su participación en este gobierno, que entiendo que vos conocés, que es Toto Caputo. O sea, en este contexto de gente que por momentos es amateur, y que por momentos es muy emocional. Toto Caputo es su segunda gestión y últimamente se comporta casi como un tuitero, sobra la situación. Vos lo conocés, fue parte de una misma gestión. Sí. ¿Qué opinión te merece? Yo vuelvo al tema de la psicología, y por ahí redundo con esto, pero estoy apasionado con ese tema justamente, porque creo que ahí está el punto es la causa de estas consecuencias. Cuando estás en el poder, tendés a mimetizarte con quien lidera. Es una tendencia inconsciente, consciente, en el vestuario, en gestos. El líder provoca ese tipo de cosas. Acá tenemos un líder muy fuerte, podemos compartir o no su capacidad de liderar, pero es fuerte en sus expresiones, es fuerte en sus disrupciones, violentamente y vulgar, porque este es el presidente más vulgar que ha tenido la Argentina, y debe ser de los más vulgares del mundo, ¿no? El que está dentro del gabinete, es decir, convengamos que Scioli a los 3 meses le dijo que tenían que entregarle el premio Nobel de Economía. Sí, claro. Scioli es inteligente, sabe que esa es la llave para seguir en el gobierno, alimentar la vanidad. Scioli fue el abanderado de todo esto cuando dijo a los 3 meses esta expresión fuera de lugar. Y el propio presidente habló de manera grandilocuente de cualquier funcionario, después los echó 165 a la fecha. En el caso de Toto Caputo lo conozco, y en las formas te diría que es una persona muy educada, era una persona muy educada, muy respetuosa, intelectualmente preparada, y hoy lo veo en Carajo, se llama. El streaming, sí, donde tiene el programa Las Tres Anclas. Bueno, la verdad es que el otro día en Olivos, que se reúne con los candidatos, nosotros nos ha pasado esas reuniones en Olivos que tienen que ver para salir de una crisis. Y lo primero que estás pensando cuando estás en esa reunión es quién sale a hablar, y dónde sale a hablar. Porque la sociedad está mirando Olivos para encontrar una esperanza. Todos nosotros estamos tratando de encontrar una esperanza. La expectativa del portón verde. Entonces, es la expectativa del portón verde. Y vos veías
al mago sin diente, a un tal Mariano Pérez, no sé. Sí, Mariano Pérez, Yo lo conocí uno de los ahí. principales youtubers libertarios. Claro, pero yo lo conocí ahí a Mariano Pérez. Yo no sé quién es Mariano Pérez. Yo me imagino a la gente que está mirando con alguna expectativa y sale Mariano Pérez siendo el vocero de la reunión que estaba ocurriendo en Olivo. Que cuando se cierra esa puerta verde, uno imagina miles de cosas. Por supuesto, trata de imaginar miles de soluciones cuando se abra nuevamente la puerta verde. Entonces ves al mago, ves a este y ves a esta, que es diputada nacional por Corrientes, que también hablaba. Virginia Gallardo. Virginia Gallardo. Y de ahí se va Toto Caputo al programa Carajo a decir cosas inapropiadas. Digo... Voy a gastar hasta el último dólar para defender bien, el techo de la banda. entonces, todo ese contexto, esas formas, están... para nosotros que estamos mirando con mucha preocupación, nos genera más preocupación aún. Entonces, ese Toto Caputo lo desconozco. No es el Toto Caputo que yo conocí. No es el Toto Caputo. No estoy hablando desde el punto de vista de su pensamiento. Estoy hablando claro. Porque te iba a decir eso, porque si no pareciera tipo como el capítulo de Los Simpsons, Cosme Fulanito, viste, que de repente, que en realidad es Homero, pero tipo... Sí. Y el Toto Caputo, en el contenido, es Toto Caputo. O sea, vos lo ves atrás y lo ves... No discuto eso. Claro. Estoy discutiendo el Toto Caputo que agrava... Claro, sí. Que en eso sí hay un cambio público evidente, sí, claro. Tremendo. Pero sí, bueno... Sí. Y a partir de toda esta descripción que haces, ¿qué ves en las próximas semanas? Veo otro populismo, porque todo esto es populismo paranoico. A ver, ¿cómo es eso del populismo paranoico? Que todos me quieren destruir. Yo quería destruir a todos, ahora me quieren destruir todos a mí. Es decir, hasta ahora los voy a destruir a todos. Ahora todos me quieren destruir a mí. La sociedad, todo. Se viene el populismo paranoico. Y que ya empezó por todos lados. Y tampoco es la solución. Es decir, otra vez a una solución comunicacional. Ellos se ocupan de administrar más la impotencia que la gestión. Y claro, administran la impotencia. Y lo que hacen es comunicacionalmente una respuesta en ese sentido. Por supuesto que antes los discursos inflamados disimulaban todo esto, ese discurso inflamado lo tienen que correr, entonces ahora se victimizan y todos están en contra del gobierno. Van a terminar, como otros gobernantes, ante una derrota diciendo la gente no me entiende. Es decir, ya al final de todo esto es decir, la gente no me entiende, ya no me entiende nadie, no me entiende la gente. Este pensamiento y esta huida no es buena. Acá lo que hay que hacer es parar, pensar, reflexionar. Ahora, los seres humanos, todos nosotros, ese momento de parar, ese momento de estar solos, hay que tener huevos. Porque ese es el momento más crítico, más difícil de nosotros, del ser humano. Dicen que tenemos 4 puntos promedio de inflexión en nuestra vida, que son esos 4 puntos que tenés una crisis existencial, de sentido, y que tenés que observarte, que ahí está el trabajo del psicólogo, el trabajo que es observarte a vos mismo. Uh-huh. Hoy lo que tiene el gobierno tiene que mirarse para adentro, tiene que hacer una autocrítica, pero para eso necesita una pausa. ¿Es la prisa o la velocidad? Ellos decidieron la prisa o la pausa, y ellos decidieron prisa. Y acá lo que necesitamos es pausa. El gobierno necesita una pausa, necesita una reflexión, necesita parar. Creo e imagino que Santiago Caputo, imaginación, percibo, que Santiago Caputo tiene noción que con este gabinete no pueden seguir. Uh-huh. Creo que Karina no está dispuesta a seguir con otro gabinete. Y creo que Milei no está dispuesto a seguir sin Karina. ¿Y entonces? Entonces, ahí está el punto de cómo se resuelve esta situación. Por eso la pelea interna. Hoy ya no somos nosotros, por supuesto, en la comunicación ayer llegó a Córdoba y le pegó a Schiaretti de entrada. Yo digo, ¿qué necesidad? Schiaretti va a ser diputado nacional, va a conformar un bloque importante, puede llegar a ser un aliado para la segunda parte, llegás a Córdoba y le pegás a Schiaretti. Entonces,
digo, ¿cómo sigue? Las mesas que vieron esta semana son mesas para amortiguar las peleas internas, no son mesas para mirar para afuera. Tienen que solucionar y suturar las peleas internas lo antes posible. Me consta que las grietas y las peleas que tenés dentro de un gobierno, magnificadas, como dije al comienzo, por esa situación, se suturan con años, si el líder no está dispuesto a cerrarla rápidamente. Y acá el líder está afuera, el que desemparda está afuera. Entonces, ¿hoy qué tenemos en el gobierno? Grandes guerras internas. El problema que estamos teniendo hoy, sociedad, no son los de afuera, son los de adentro que están en una interna importante. Y para mí, el núcleo o la base de esa interna tiene que ver con esta apreciación de Santiago Caputo. Y ojo, yo no tengo información, es lo que observo porque es un gobierno muy hermético, es lo que observo con distancia. Yo creo que Santiago Caputo quiere cambiar ese gabinete y yo creo que Karina Milei, porque ha sido entornada por ese gabinete, no está dispuesta a ceder. Lo vimos cuando se pedía por Lule Menem, lo vimos cómo se resuelve el tema español. Yo no sé si eso es verdad, mentira, no me consta nada. Pero cómo lo resuelven generaron más confusión. Es decir, vos o salís del error o generás más confusión. Lo que hicieron es generar más confusión. Ellos mismos generaron la propia confusión por la falta de decisión a cortarlo al tema o a decidir la salida de un funcionario. Entonces ahí me parece que hay un problema claro y estoy del lado de Santiago Caputo, si es que está pensando de esta manera, que yo con Santiago Caputo no tengo trato, pero sí entiendo que cualquiera en Argentina se da cuenta que este gabinete está terminado. Es Emilio Monzó, diputado nacional, candidato a diputado de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre, en la lista que tiene a la cabeza Florencio Randazzo. Emilio, gracias por haber venido. Por supuesto que nos dejaste bastante más amargado de lo que ya habíamos arrancado. No, pero vamos a poner una parte optimista. Creo que detrás de esta confusión, más generada por el gobierno, porque tendría que haber sido consciente que la elección del otro día es una elección municipal, se metieron en una elección municipal y se metieron los municipios más difíciles para ellos. Yo no entiendo quién los asesoró, se metieron en Loma Zamora y en Moreno. Digo, el enemigo, un hijo de puta, el tipo que estaba ahí le dijo, che, vamos Moreno y a Loma Zamora. Yo le hubiera dicho, andá Vicente López, San Isidro, qué sé yo, que te van a tratar bien, que la gente no los mandaron a los dos distritos peores. Eran elecciones municipales, los intendentes ganaron y por mucho, pero para decirle al gobierno y a la sociedad, la elección que viene es única en Argentina, porque es única en la provincia de Buenos Aires, solo se va a votar la categoría nacional. Esto es de un impacto único, difícil de descifrar. La primera vez que los bonaerenses vamos a votar separado, lo provincial que lo nacional. El resultado anterior, si el gobierno se calma, yo te aseguro que no se vuelve a repetir. Y no por méritos del gobierno, porque el intendente municipal que tiene resuelto sus cosas no va a trabajar de la misma manera para resolverle las cosas a cualquier gobierno nacional, por más fanatismo y lealtad que tenga. Ya eso lo pone en un punto de partida distinta. Pero para eso tenés que calmarte, tenés que reflexionar y tenés que observar esta situación. Y el segundo punto optimista, no solo para el gobierno, para la sociedad, detrás de esto que estamos viendo con mucha preocupación, hay gobernadores muy buenos, hay gobernadores que no apuestan a la polarización improductiva, hay gobernadores que dialogan y que hoy hay intendentes municipales en el Gran Buenos Aires, hay intendentes municipales en el interior que no están para seguir polarizando, que tienen claro el equilibrio fiscal, que son conscientes que no se puede gastar más de lo que ingresa, pero también son conscientes que tienen que tener sensibilidad social. Como dijo ayer Schiaretti, equilibrio fiscal con equilibrio social, pero la mayoría de la Argentina o de la dirigencia argentina está pensando de esta manera. Yo soy muy optimista de acá al 2027 para construir una alternativa política con estos valores. Emilio Monzó, gracias Emilio por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer.